Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Un cilindro espectacular, un bocallave espectacular, un montón de filas de elementos ahí. Se trata del Motura 3D Key, aquí lo tenéis. Fijaros en la llave. Fijaros el perfil de la llave, la cantidad de elementos. Es espectacular. Este cilindro tiene 3 filas de pernos en la parte superior, 2 laterales y una superior. En la llave aparentemente se ven 5 elementos codificados en cada fila, pero este en concreto tiene 3. No llego a notar bien si hay alojamientos vacíos o es que el rotor tiene solo 3 alojamientos. Me da la impresión de que sí que hay un alojamiento por allá al final, pero no sabría decir si es de pernos o es un hueco que hay para otra cosa. Además de las 3 filas de pernos, en este caso de 3 pernos cada una, tenemos 2 filas de slider, una a cada lado, con 3 sliders en cada una de ellas. Y lo que no sé, porque no lo he desmontado, no sé lo que tiene dentro, es si los sliders manejan cada uno una barra lateral o invaden el cuerpo y es así como bloquean el giro. Estos sliders tienen puertas falsas y no están cargados a muelle. Los pernos, las 3 filas de pernos, son del tamaño habitual de los cilindros multipunto Motura y aparentemente yo no veo que tengan contrapernos de seguridad. Quizás sean biselados, pero yo creo que no hay contrapernos de seguridad. Como veis, este formato es el formato Fichet, sería un cilindro para sustitución del formato Fichet. Ya lo he visto en otros fabricantes cuando adoptan este mismo formato, que no son capaces de colocar, si mantienen el diámetro de los pernos que utilizan habitualmente, no son capaces de colocar aquí pernos de seguridad porque sencillamente no hay espacio. Daros cuenta que esto es un anillo de acero giratorio, o sea, ni siquiera tenemos este espacio de aquí, tenemos como mucho este, y si dentro hay tapones, que no lo sé, habría que quitarle el espesor del tapón, es muy poco espacio. No sé si Motura tiene otro formato con otras distancias que le proporcionan más espacio disponible y coloca otro pitonaje, así como 5 pitones en vez de 3, como marca la llave. Es algo que desconozco, no conozco este modelo con esa precisión. Como veis, funciona perfecto, va suave, va perfecto, ningún problema. Gira la leva. Una cosa que me ha sorprendido es que he conseguido, lo he ganzuado muchas veces, he estado jugando con él un montón de veces, con este cilindro, intentando ver cómo se comportaba, la forma de tensionarlo. Ahora veremos que he hecho un tensor casero, qué es lo que creía, a tenor de lo que noto, que puede tener dentro. Y he conseguido varias veces hacer girar la leva ganzuando el cilindro. Tiene una especie de embrague, cuando metemos la llave entra suave hasta el final, que hay que hacer un clac y ahí es donde engrana la parte, yo creo que es la parte final de la llave, la que en este cono, en esta parte cónica, empuja. He conseguido con la ganzúa empujar al final el embrague. Os lo digo porque no siempre lo consigo, y si no lo consigo, bueno, os quedáis con la idea de que es posible. No voy a perder tiempo en el vídeo, ni me voy a obsesionar con que gire la leva, porque este es un canal de ganzuado deportivo y con ganzuar y que gire el rotor a mí me vale. Pero como siempre hay dudas a ese respecto, sobre todo de los cerrajeros profesionales, pues sí se puede hacer girar la leva ganzuando el cilindro. Más cosas. ¿Es un ganzuado difícil? No es tan difícil como yo me esperaba, pero desde luego no es fácil. Estamos hablando de 3 hileras de pernos y de 2 filas de slider con puertas falsas. Según creo yo, hay que ser un ganzuador experimentado para poder afrontar esta apertura. Además, se requiere de un tensor específico, un tensor casero. Yo me he hecho este, me imagino que hay otras posibilidades. Este funciona muy bien.
con lo que tenemos un cilindro que físicamente, sin haber hecho test destructivos, da la impresión de ser muy robusto. Tiene este cilindro de acero aquí que gira y evita la torsión. Esta placa de acero, no sé de qué es el rotor, realmente no sé si es latón o es acero, da la impresión de ser muy sólido. El bocallave es muy grande, eso es cierto. Ataques como bumping o impressioning, en mi opinión, quedan descartados por los sliders, que además no están cargados a muelle. Intentar hacer una herramienta de decodificación, que son más fáciles en teoría de utilizar, sería una herramienta realmente compleja. Tenemos 3 filas de pernos y 2 de slider. No sé cómo organizarían eso en una herramienta de ese tipo. No es un cilindro que sea fácil manipular en absoluto. Me parece un cilindro espectacular y un cilindro, lo que sí es muy caro. Este cilindro, yo creo que no he visto otros vídeos de ganzuado en YouTube, probablemente la razón no sea su dificultad, sino que es un cilindro que vale más de 300 euros. Y bueno, destrucción, tema arrancarlo, fijaros, hay 2 tornillos de sujeción, esto parece que es el sistema Fichet, va unido aquí a un embrague, aquí hay muy poco espacio, no sé qué capacidad para soportar esfuerzos tiene lo que es el montaje o el cilindro físicamente, ahí ya me pierdo, pero en conjunto parece un cilindro espectacular. Como os digo, lo he ganzuado muchas veces, los pernos parecen normales, los sliders tienen puertas falsas. Puede parecer muy sencillo al verme cómo lo ganzúo yo, pero lo he ganzuado muchas veces, no es una referencia, pero bueno, os voy a mostrar lo que es el ganzuado, las herramientas que voy a utilizar, y después lo que vamos a hacer va a ser intentar desmontarlo. Bien, no voy a dar la vuelta completa. Si os fijáis, los pernos coinciden en la misma posición, con lo cual al girar hemos de prever que se vayan enganchando y haya que ganzuarlo varias veces para dar la vuelta completa. Eso es otro elemento de seguridad en sí mismo. No lo voy a hacer porque no sé cómo está construido interiormente y no sé si se va a bloquear. Ya me ha pasado otras veces con cilindros que son muy difíciles de conseguir y este lo es. Probablemente no conseguiré otro, o si lo consigo será dentro de mucho tiempo. Y al intentar desmontarlo o al intentar girarlo completo se bloquea, queda totalmente inutilizado y ni puedo hacer un vídeo ni puedo disfrutar de él ganzuándolo. Entonces lo que voy a hacer, por seguir un orden lógico y garantizar que os ofrezco un vídeo del ganzuado del cilindro, es no he intentado desmontarlo para no estropearlo. Lo voy a ganzuar, al ganzuar voy a girar un poco, veremos si se mueve la leva o no, no sé si lo conseguiré, pero lo he conseguido varias veces, como os digo. Y con el girado, con el ganzuado, lo que voy a intentar va a ser desmontarlo. No sé si lo conseguiré, o quizás lo cerraré e intentaré con la llave, la verdad que no sé cómo hacerlo. Soltaré estos 4 tornillos, intentaremos desmontar a partir de ahí, y si lo conseguimos bien, y si lo bloqueamos y lo destrozamos, pues por lo menos habéis podido ver el ganzuado y bueno, yo ya me buscaré la vida para conseguir otro para la colección. Vamos a hacerlo así, dejadme que lo coloque en el aprieto e intentamos el ganzuado. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado, vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenéis, gira perfecto, está cerrado. Herramientas. He hecho este tensor, un tensor casero, está hecho con una lámina de 0,5 milímetros, ahí lo tenéis, con la forma de la parte inferior del bocallave, encaja y me da control sobre la apertura, no ocupa, para mí perfecto. Seguramente habrá otras maneras de tensionar, e incluso con herramientas convencionales yo lo he intentado, pero siempre estás tapando alguna de las filas y este me deja todo el espacio libre para trabajar. Más herramientas, utilizaré esta ganzúa, es una ganzúa para cava expert, pero me da acceso a las 2 filas laterales de pernos, ahí podéis ver cómo puedo tocar ese perno con precisión, sin ningún problema.
Y para la parte superior, para la fila superior, voy a utilizar esta ganzúa, es una pala cualquiera, la voy a utilizar así, voy a girarla al contrario de lo que se utiliza habitualmente, empujando para arriba. Y para los sliders voy a utilizar esta ganzúa, la que utilizo siempre con slider, diseño de PIT, Lockpick in México. Como veis, puedo mover los sliders con bastante facilidad, a veces es un poco difícil meterse debajo. Tienen puertas falsas, nos van a obligar a mover el tensor distensionando ligeramente sin perder todos los pernos de arriba para conseguir sacarlos de la puerta falsa en la que quedan bloqueados y llegar a una puerta verdadera en la que tienen un ligero movimiento. Yo creo que nada más. Vamos allá, voy a hacer tensión en sentido horario. Como veo que se me está gastando la batería, voy a hacer una pequeña pausa, cambio la batería y nos ponemos a ello. Un segundo, bueno, ya he cambiado la batería para que veáis que sigue funcionando, ahí lo tenemos, sigue funcionando, está cerrado. Colocamos el tensor, tensión media alta al principio para los pernos, son pernos normales, hay que aplicar tensión para tener feedback. Vamos allá. En primer lugar vamos a ir colocando las filas, normalmente pide la de la izquierda, luego la de la derecha, luego la superior, retocando hasta que conseguimos un avance en el rotor, significa que todos los pernos están colocados, y entonces piden las filas laterales de slider, que simplemente es ir chequeándolas y colocándolas. Vamos allá, ahí creo que se ve bien, ahí ya más. No me puedo acercar, primero nada, segundo pide, un clic, tercero pide, ahora parece que están haciendo más clic, hace un clic y se coloca, primero pide, un clic y un ligero giro en el rotor, parece que los tres están colocados, primero de la derecha nada, segundo nada, tercero pide, hay un clic, primero nada, segundo pide, un clic, vamos con el primero, pide, un clic y un leve giro, voy a repasar. Cuando quedan colocados tienen una cierta capacidad de movimiento, hay veces que hay que retocar, ahí ha hecho un ligero giro al tocar, el segundo, ahí está, cambio de ganzúa y voy a por los superiores, primero nada, segundo nada, tercero un clic, primero pide un clic, segundo pide un clic y ahí habéis visto, hemos hecho, ha dado un giro y ahora queda una ligera capacidad de movimiento en el rotor. Vamos a empezar a tocar los sliders, no me acuerdo qué lado pide primero. Primero de la izquierda está suelto, segundo está bloqueado, vamos a ver, está en una puerta falsa, ahí creo que ha movido, no es nada sencillo, ahí he vuelto hacia atrás el rotor. El manejo de los sliders no es sencillo y en la postura en la que estoy yo menos. Primero se mueve, segundo se mueve, tercero parece que se mueve por ahora, este primero no pide, ahora he movido el segundo de la derecha, este tiene una ligera capacidad de movimiento, no sé si lo veis ahí bien, así es como tienen que quedar. Probablemente aún no pide ese primero. Vamos a ver, tercero está muy arriba, muy duro, ahí ha girado, vamos a ver, ya debe de quedar poco. Segundo pide, vamos a ver si no se me escapa. No, el segundo está colocado, el tercero también, el primero también.
Volvemos a esta fila, primero parece colocado, segundo, ahí el tercero, al tocarlo ha hecho un pequeño giro. Como veis cuesta mucho más colocar los sliders. Estoy en una posición muy mala por no tapar. Vamos a ver este tercero, por no tapar el bocallave. Ahí le dejo volver al rotor hacia atrás. Ahora tiene mejor pinta. Segundo, primero, segundo de la derecha, vamos a ver. Este segundo de la derecha no está bien colocado. Estoy intentando sacarlo de la puerta sin que se caigan los demás. Vamos allá. Es él y no quiere moverse. Ahí lo he movido y ahí lo tendríamos abierto. Como veis ha girado y estaría ganzuado. Probablemente no gire la leva porque no he presionado, no gira la leva. Había que, durante el ganzuado, estaba concentrado en que se viese todo, en que mi dedo no tapase el bocallave. Durante el ganzuado había que empujar un muelle que hay atrás en el embrague para engranar con la leva. Si empiezo a jugar, lo más probable es que lo que consiga es que se me cierre, así que, como os digo, ya lo he hecho. Es posible, si queréis, y el desmontaje es satisfactorio, intentaría hacer montajes satisfactorios que no me cargo el cilindro. Como veis está ganzuado, está girado unos 45 grados, vamos a ver, voy a sacar el tensor. Si consigo desmontarlo y volver a montarlo y que funcione, me plantearé lo que sería ganzuar la vuelta completa y arrastrar con el embrague la leva. Vamos a ver, estoy pensando en cómo desmontar este engendro. Vamos a intentarlo así, podríamos poner pernos y slider. Vamos a sacar aquí y ahora a ver, porque quizás no pueda ni soltar los tornillos. Si no, pues pararé el vídeo y lo intentaré hacer aparte. Mi gran duda ahora mismo es si cerrarlo y utilizar la llave para el desmontaje o mantenerlo así. Por ahora lo voy a mantener así. Vamos a ver primero qué es lo que me encuentro aquí dentro. Bueno, deseadme suerte. Vamos allá.
Bien, por ahora me ha costado bastante sacar estos tornillos. Se ha salido esta funda, he sujetado la funda. Estas son las cosas que pasan y que no veis nunca porque cuando me veis hacer un desmontaje ya lo he hecho antes. Esta funda sujeta los muelles, lo han hecho para darle la máxima capacidad y los contrapernos lo más grandes y cómodos posibles. Han quedado los contrapernos. Yo creo que puedo cerrar el cilindro. Bueno, no lo sé. El caso es que aquí tenemos los contrapernos, han saltado los muelles, solo falta uno, lo cual es un milagro. Probablemente estará encima mía o habrá caído al suelo. No me voy a mover, luego lo buscaré. No creo que sea gran problema encontrarlo. Para eso está la magia de los imanes. Y ahora lo que voy a hacer va a ser intentar sacar los contrapernos. Vamos a ver si así los tenemos ordenados, aunque yo creo que van a ser todos iguales. Lo que voy a hacer va a ser cerrar, puede ser. No sé si cerrarlo o no. No sé si aquí hay un rotor. Me da la impresión de que veo ahí una grupilla. Veo ahí una grupilla y no sé cómo voy a llegar hasta ella. Vamos a ver, vamos a intentar sacar estos contrapernos y vamos a ver cómo va yendo. Bueno, tengo ya todos los pernos fuera. Vamos a ver un poquito los pernos y ahora nos metemos con los sliders. Tal y como había visto durante el ganzuado, todos los contrapernos son normales, son todos de vaso y todos los pernos son normales, de 2 diámetros para controlar lo que sobresalen dentro del bocallave. Con estas distancias en el cuerpo es difícil meter otro tipo de contrapernos, pero bueno, quizás unos pernos y contrapernos más pequeños les diesen más juego, no lo sé. Están compensados en longitud y es por eso que estoy intentando sacarlos sin equivocarme, cada uno en su lugar y cada perno con su contraperno, porque si no luego la cerradura se atascará. Ahora, ahí hay una grupilla y me da la impresión de que el que ha diseñado esto piensa que se puede sacar la grupilla. Aquí hay una pieza que se puede sacar esta grupilla, me imagino que con una herramienta especial, o quizás está pensado para que ni siquiera se pueda desmontar. Vamos a ver si lo veis. Mi preocupación todo el rato es que se alargue muchísimo el vídeo. Mirad, ahí tenemos una grupilla negra, va desde aquí hasta ahí, que coge a presión al rotor. Me encantaría ver esos sliders y la han metido por aquí, pero no tengo espacio para empujarla porque van realmente fuertes
Entonces no sé si voy a conseguir, de hecho si tendría los pernos, bueno, los sliders están sujetando, vamos a ver si puedo con el destornillador, aunque mucho me temo que no. Voy a intentar... Ahora se ha quedado atascado y no sé si podrá siquiera girar. Efectivamente no gira. Bueno, los sliders yo creo que la podré llevar a su sitio. Por esto es por lo que, por perder un muelle, los pernos o quedarse bloqueados, por lo que os he ofrecido el ganzuado sin desmontarlo previamente, porque si pasan estas cosas hay veces que la cerradura queda inutilizada. Yo creo que voy a ser capaz de volverla a la vida, pero no va a ser sencillo. Voy a cortar y despedir aquí el vídeo. Si consigo desmontar, empalmaré y os mostraré los sliders, y si no, bueno, lo que haré será luego montarlo, intentar dar la vuelta completa y os iré comentando. Puede que tengamos algún vídeo más de esta cerradura, por lo singular que es y porque nos quedan dudas. Me encantaría ver esos sliders, pero ahora mismo, como podéis observar, el acceso a la grupilla la han metido por aquí y el acceso es por aquí, pero es una grupilla cargada a muelle y no es nada sencillo sacarla de ahí. Estoy arañando ya el rotor, se ha quedado atascada, lo iremos viendo. Bueno, esto es lo que tiene este Motura. Sí que podemos ver que no tiene más que esos tres alojamientos. Fijaros, ahí los tres sliders, los tres alojamientos para cada una de las filas de pernos y los otros tres sliders. No sé si hay otros modelos con los 5 que marca, y no sé si hay otros formatos neuroperfil o algo similar de este cilindro. Este es el que me ha llegado a mí, Motura 3D Key, un cilindro espectacular, pernos de acero, como veis se pegan a los imanes, me están amargando un poco la vida para poder mostrároslo. No hay pernos de seguridad en ese espacio, es difícil que los puedan meter. Sí que hay slider con puertas falsas, un ganzuado entretenido, y esto es todo lo que tengo por ahora para ofreceros de ella. Muchísimas gracias por verlo y hasta la próxima. Un saludo. Bien, ya he recolocado la grupilla, he conseguido que vuelva a girar el cilindro, he encontrado el muelle que faltaba, lo podremos volver a montar y salseando un poco, ya que no puedo desmontarla por ahora y ver los sliders, cómo es el sistema. Yo creía que podría ser una, desde luego tienen algún tipo de puerta falsa, que podrían ser dos barras laterales, una a cada lado. Aquí tenemos metida la llave en la posición de cerrado y ahora voy a ir girando y vamos a aprovechar esta hilera de alojamientos lateral superior para ver qué es lo que circula cuando yo gire la llave de la posición de los sliders. Y fijaros, da la impresión de que hay como unos pernos. Tenemos aquí uno, aquí otro que parece mucho más grande en diámetro, y aquí se empieza a ver otro que ocupará esta zona. Luego esos tres ocuparían todo. Quizás este me está pareciendo del mismo diámetro del alojamiento, pero no lo es. No lo voy a intentar sacar por ahí porque, estando metida la llave, si sacamos algo y se atasca, ni podemos sacar la llave ni podemos volver a moverla y estropearíamos el cilindro. Fijaros, si yo sigo pasando, en el borde de esos pernos hay un alojamiento pequeño, como el que tienen los Medeco, por ejemplo. Ahí lo tenéis, un hueco, ahí se ve también el hueco, en este otro que tiene como otro diámetro diferente. Y bueno, quería mostrároslo, no sé si a alguien se le ocurre, habéis visto qué sistema con slider puede llevar asociado este tipo de pernos, si es que les podemos llamar así.
Si a alguien se le ocurre o ha visto un sistema de motura o de otros similar, pues que lo comente. No era más que eso. Un saludo.